La proporción de Fibonacci que se da constantemente en la naturaleza y que ha dado lugar a la secuencia del 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, la podríamos extrapolar, y de hecho la vamos a extrapolar al análisis técnico, y va a dar lugar a la herramienta de Fibonacci, que es esta herramienta que tenemos por aquí, que se basa en esas proporciones y las calcula en porcentajes en los movimientos de los mercados, permitiéndonos muchas veces adelantarnos a futuros cambios o consolidaciones del precio. Estas proporciones las podríamos utilizar tanto para ayudarnos en los retrocesos como para ayudarnos en las extensiones o en los impulsos. Por ejemplo, en los retrocesos vamos a buscar la probabilidad de que el precio, al retroceder un tanto por ciento del, del impulso inicial, un tanto por ciento, encuentre una zona de soporte o resistencia importante en esta zona, en la zona que fuera, pero una zona importante, un número importante, que va a ser uno de los números de Fibonacci, y posteriormente se devuelva para continuar con la dirección predominante. Tenemos un claro ejemplo aquí. A ver, los porcentajes se van a calcular en base a los dos extremos del impulso, a la distancia entre el inicio y el final del impulso. Este sería el 0, este sería el 100, y los porcentajes estarían calculados en base a ese total. Vemos que este sería el 100% del movimiento, el 100, el 0, y vemos como el retroceso llega hasta un punto importante, que es el 61.8. Esto sería un nivel a tener en cuenta. Para los retrocesos los niveles más importantes son el 61.8 y el 38.2. Una vez que el precio se detiene en estos niveles, es una zona muy importante y a tener en cuenta. Y ello nos va a servir luego de cara a las extensiones de Fibonacci, que nos van a servir de utilidad para prever áreas o zonas de soportes o resistencias futuros en los que el precio pueda llegar a detenerse, donde muchos operadores puedan tomar sus utilidades, el precio aproveche para salir de zonas de sobrecompra o de sobreventa, etcétera. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el Fibonacci para medir el porcentaje, cómo se devuelve, hasta qué punto del porcentaje se devuelve este retroceso con respecto a este impulso, y en base a este porcentaje que se devuelva, que vemos que se devuelve hasta el 61.8%, vemos que en base a ese porcentaje se prevé que el precio llegue hasta un determinado nivel. Los niveles más importantes en las extensiones de Fibonacci son el 161.8 y el 261.8. Siempre que, o casi siempre, o a menudo, que el precio se devuelva hasta el 61.8, el 50 o el 38.2 del movimiento inicial, se espera que el precio llegue hasta el 161.8 y incluso hasta el 261.8, pero en el primer paso hasta el 161.8. Vemos que los niveles más importantes, como hemos dicho, era el 61.8. Aquí hemos visto cómo el precio llegaba hasta el 61.8 y qué casualidad que ha llegado hasta el 161.8. Vemos como en esta zona el precio muestra
debilidad, hay muchísimas velas de indecisión, muchos operadores habrán tomado sus utilidades, pero podemos observar cómo se cumple, ha retrocedido hasta el 61.8 y llega al 161.8. Estos ejemplos tenemos muchos más. Vemos cómo se cumple muy a menudo. Parece que pueda ser casualidad, pero es muy preciso el Fibonacci en los mercados financieros. Vemos como aquí este impulso se ha retrocedido hasta el 50, llega a morder la zona de 50 y automáticamente se va a morder la zona del 161. Una vez que llega hasta el 38,2 y el 61.8, se espera que siempre llegue al 161.8 si la tendencia es lo suficientemente fuerte. Y el hecho de que no se devuelva más allá del 38,2 es una señal de que el mercado todavía conserva fuerza en la dirección de la tendencia, pero vemos como, por ejemplo, el siguiente impulso se devuelve más allá del 23,6. Esto ya indica una debilidad en la tendencia y vemos que no pasa el 127.2 el siguiente impulso. Más ejemplitos. Tenemos, por ejemplo, aquí, esta es una zona bastante complicada. Tenemos una lateralidad, hay un poco de rango por aquí, pero después de devolverse el precio, esto sería un Garley, y esto lo estudiaremos más adelante, el precio finalmente se devuelve hasta el 38.2 y vuelve a morder el 161.8. Este siguiente impulso vemos que va a retroceder hasta el 23,6 y el mercado solamente llega hasta el 127,2. En el siguiente impulso ya la tendencia está bastante debilitada. Impulso chiquitín que quiere llegar a morder el 61.8 y prácticamente llega al 161 de la extensión. Vamos más allá, tenemos este impulso mayor que llega a pinzar el 38.2 y finalmente casi al pip toca el 161.8. Más todavía, si tenemos en cuenta esta compactación, vemos cómo el retroceso a este movimiento está llegando al 61.8. Si sobrepasa este nivel del 100% es posible que el mercado se vaya a la baja. Si vemos que este movimiento se da la vuelta, es muy posible que el mercado se vaya al alza. Un Fibonacci dentro de otro Fibonacci. Vemos cómo este siguiente movimiento se ha devuelto hasta el 61.8, con lo cual esperaríamos que hubiera una señal de reversa, y una vez que sobrepase este nivel podría ser una señal de meternos largos. El Fibonacci se cumple muy a menudo, pero sí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, que se sobrepase en un retroceso el 23,6 significa que la tendencia puede estar debilitada. Si estamos dentro del mercado, tendremos que tener muchísimo cuidado, observar posibles divergencias con otros indicadores. Si vemos que el mercado no sobrepasa el 127,2,
tomar más utilidades, incluso salir del mercado si es necesario, pero siempre que la tendencia muestre la suficiente fuerza, un 38,2, un 61,8 y una buena señal de reversa en esos puntos nos llevarían al 161,8 de la extensión, que es nivel importante. El siguiente nivel importante sería el 261,8, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no podemos utilizar Fibonacci independientemente, siempre nos tenemos que guiar con otros indicadores, observar si los precios y los niveles de Fibonacci coinciden con zonas de soportes o resistencias históricos, lo cual sería un punto más a favor para tener en cuenta esa zona donde el Fibonacci se devuelve. También con líneas de tendencia, tendríamos que tener mucho cuidado con las líneas de tendencia. Si el Fibonacci se devuelve a esa zona donde tenemos una línea de tendencia histórica, tendríamos que tener un poquito más en consideración ese porcentaje de Fibonacci, y sobre todo lo que a mi parecer es lo que más funciona con los niveles de Fibonacci son los patrones de vela. Un patrón de velas en un 68 en un 61,8 o en un 38,2 es una muy buena señal de meterte o salirte del mercado según la señal se esté dando en un impulso o en un retroceso. Aquí tenemos otra señal, una señal de reversa en un retroceso. Es buena señal para meterte a favor de la tendencia. Aquí teníamos una señal después de este impulso, una señal de reversa, era buena señal para meterte otra vez corto. Figuras chartistas, un doble techo. Hemos visto que aquí el precio llegaba hasta el 161,8 de este impulso, después de devolverse hasta el 61,8. Una figura, un patrón de velas. Esto es una estrella de la mañana, y vemos que el precio llega hasta el 161,8 y nos deja un doble techo, con lo cual es una señal inequívoca de salirnos del mercado. Y eso, pues prestar mucha atención a las diferentes señales, además del Fibonacci, para filtrar posibles señales falsas y entrar más a lo seguro en el mercado.